hay una cierta creencia sobre que las vacunas provocan un mal mayor. Hay una cierta creencia en ese tipo, y creo que se lo ha visto mucho en el COVID también, donde mucha gente estaba en contra. ¿Cuál es su opinión sobre las vacunas? No, las vacunas son buenas. Las vacunas son buenas y lo ideal es vacunarse, ¿sí? Siempre las vacunas se las somete a un estudio antes de ponerlas al mercado. Claro. Se las somete a un estudio. El problema es cuando la situación es muy urgente, como pasó con el COVID, que la situación de iniciar el tema de la vacunación era urgente, entonces los estudios no se han prolongado en el tiempo. Correcto. Entonces se han sacado conclusiones que no eran conclusiones a largo plazo. Claro, Eran cortitas, Claro, porque era urgente. Era una urgencia. Era urgente. Pero la generalidad de las vacunas están probadas, estudiadas y testeadas y no producen ningún daño. El problema es con las vacunas, como te digo, salen de urgencia. Salen por una necesidad de aplicarlas rápido para cubrir la población. Porque ahí no se hacen estudios a largo plazo. Claro. Entonces uno dice, no, la vacuna no te va a hacer nada, pero no hay ningún estudio a largo plazo que diga que la vacuna no produce alguna complicación. Claro, puede producir alguna complicación. Claro, así es. Ahora, las vacunas como esta, por ejemplo, son más comunes, por decirlo de alguna manera, tienen ya un periodo de... Ya están súper estudiadas, súper probadas en la población y todo, no causan ningún daño. Correcto. Y con los pacientes diabéticos, te digo, había que operar, sí o sí tienen que ponerse la vacuna. Sí o sí tienen que ponerse la vacuna. La antigripal y la antineumocócica. O sea, diabéticos y personas mayores de 65. Sí, y personas con inmunodepresión, personas con cáncer, personas con lupus, con artritis reumatoidea, todos los inmunodeprimidos se tienen que vacunar. Ajá, bien, perfecto. ¿Y dónde eso lo conseguimos? ¿En los CAPs? En los hospitales, en los CAPs, Bien. son vacunas libres. Pregunto, doctor, porque para que así las personas se vayan informando, bueno, como le dijimos a usted, entramos a la casa de la gente, lo llevamos a usted a través del televisor para que esté en la casa de esas personas y le esté indicando qué es lo que tiene que hacer. Porque hay mucha gente que es reticente a vacunarse, hay mucha gente que no sabe si se vacuna o no se vacuna. No, sí se tienen que vacunar. Sí se tienen que vacunar. Una patología como la gripe, cuando está cubierta con la vacuna, o no se siente nada o es una gripe leve. Claro, la minimiza. La minimiza la enfermedad, es como un resfrío. En cambio, si uno no tiene la vacuna, la gripe se puede complicar y puede terminar con la neumonía o algún otro asunto más complejo. Siempre lo ideal es prevenir. Correcto. Y las vacunas son el elemento ideal para hacer eso. Perfecto. Para prevenir. Perfecto. Bien, doctor. Y escúcheme, vamos a pasar a otro tema que me interesa mucho también, que es el cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Verdaderamente qué es? Esa es una pregunta muy difícil, porque hay muchos tipos de cánceres. Hay muchos tipos de cáncer. Es un desorden donde un grupo de células empieza a proliferar de manera desordenada y empieza a crecer. Correcto. Y eso lo puede situar en cualquier órgano del cuerpo. Es un desorden de crecimiento y de proliferación de la célula. Ajá. Llámese cáncer de donde quiera. Claro, de la parte izquierda. Y las causas son múltiples. Hay muchas causas. Son muy difíciles de enumerar porque es muy complicado el tema y son muy complejas las causas. Claro. ¿Sí? El tema es que ahora hay muchos tratamientos para el cáncer. Muchos tratamientos. ¿Sí? Y hay algunos cánceres que son curables. Hay algunos cánceres que son curables, como por ejemplo una leucemia o un linfoma son curables, se tratan y se curan.
y la persona vive normal hasta el último de sus días. Claro. ¿Sí? Y hay otros cánceres que son más agresivos, que por más que uno ponga el tratamiento, no se curan. Claro. No se curan. Entonces ahí hablamos de expectativa de sobrevida, o sea, cuánto tiempo puede sobrevivir más o menos una persona con determinado cáncer, con tratamiento. Hoy en día la palabra cáncer ha dejado de ser lo que era antes, digamos, la persona le decían cáncer y era fatal, era una condena a muerte, o creo que ha cambiado algo de eso. Lo que pasa es que la medicina está mejor, entonces hay más métodos complementarios de diagnóstico y la persona puede acceder a los métodos complementarios de manera más fácil. Entonces hay más detección de cánceres tempranos. Al haber más detección de cáncer temprano, hay más posibilidades de tratamiento. Mejores tratamientos. Cuando uno lo toma temprano el cáncer, hay más posibilidades de buenos tratamientos. Entonces lo que va variando es la medicina. Claro. Porque a uno antes le avisaban que tenía cáncer cuando suponete el viejito estaba postrado en cama, adelgazado, no comía, estaba deshidratado, y ahí le hacían los estudios y le diagnosticaban un cáncer. Claro. Ahora se diagnostica en etapa más temprana. Mucho más temprano. Mucho más temprano porque están más accesibles los métodos complementarios de diagnóstico. Entonces se puede acceder a un tratamiento de manera más temprana, lo que es mejor. Claro. Le da una mejor calidad de vida para la persona. Mejor calidad de vida, posibilidad de curación en algunos cánceres. Más sobrevida también. Más sobrevida también. Bueno, o sea, eso significa el avance de la medicina, ¿no? Sí, día a día está. Por eso decía, me acuerdo, decían siempre, el médico siempre tiene que vivir estudiando, decían, porque bueno, día a día va avanzando todo. Va avanzando todo. Y impresionante, sí, he visto diagnósticos muy tempranos y con maquinarias muy buenas, ¿no? Cosas muy interesantes para saber, muy importante saber. Pero ya entonces dejó de ser el cuco del cáncer, o no, dejó de ser ya más o menos. Porque antes era condenada a muerte una persona decirle que tenía cáncer. ¿Cómo lo ve usted eso? Ha habido muchos avances en la medicina con respecto al cáncer. Y hay muchos tratamientos que se hacen que cuando no lo curan al paciente le permiten prolongar la vida bastantes años, prolongar la sobrevida. Y con muy buena calidad. Con buena calidad. Doctor, usted es médico clínico y como médico clínico tiene muchos pacientes. He visto, la verdad, ayer estuve acá, he visto que tiene muchos pacientes y, digamos, sin querer interferir en nada, pero ¿cuáles son los casos más, digamos, más repetitivos, si se quiere de alguna manera, que a usted le toca ver en su consultorio? No, es muy variada la consulta. Muy variada. Digamos, en invierno sobre todo cuadros respiratorios. Cuando era la época del dengue, cuadro de dengue. Cuando era la época del COVID, cuadro de COVID. Digamos, pero en general la consulta es muy variada. Muy variada, no hay alguna patología que sobresalga sobre la otra. ¿Sí? Se ve mucha lumbalgia, mucha bronquitis, muchas gripes. ¿Qué es la lumbalgia, doctor? Es el dolor de cintura. Lumbar es la cintura. Claro, la zona lumbar. La lumbalgia es el dolor de cintura. Cuando el dolor de cintura se va hacia las piernas, se llama lumbociatalgia. Exacto. Lumbociatalgia. Y generalmente esos tipos de pacientes andan bien con antiinflamatorio y fisioterapia. Con fisioterapia. Y antiinflamatorio. Siempre ante la primera consulta de lumbalgia, generalmente no se hace ningún estudio, pero si la lumbalgia se repite, se acude a hacer una radiografía o una resonancia de columna. ¿Esto también tiene que ver con el tiempo, el clima o no debería en cualquier momento? No, es durante todo el año. No me diga. Es durante todo el año.
¿Y qué se ve? ¿Una mala fuerza quizás? Sí, a veces una mala fuerza, a veces sobrepeso, a veces la persona tiene ya patología en la columna, lo que le causa lumbalgia, tiene por ejemplo una artrosis, una hernia de disco. Una hernia de disco, claro. ¿Y cómo? Y por ejemplo, en los trabajadores se ve mucho porque a veces no usan elementos de protección, por ejemplo, para levantar, bajar cosas. También se ve mucho ahí. Es la maniobra de la posición del cuerpo para levantar el peso. Si uno hace maniobra con las piernas y levanta el peso con la ayuda de las piernas, no pasa nada. Exacto. Pero si hace trabajo con la columna lumbar, a veces eso produce dolor. Claro. Usted sabe que nosotros teníamos clases y tiraban un papel, por ejemplo, alguien decía, bueno, levantar el papel. Y uno por lo general se agacha y lo levanta. Entonces los profesores nos reclamaban que estaba mal, porque no hay que agacharse, sino directamente hay que arrodillar, o sea, bajar la rodilla, Fuerza con las piernas. con las piernas, digamos. Eso era un tema que, digamos, por ahí hasta llegó a ser el tema de examen, ¿no? O sea, No. Sí, porque, bueno, si era correcto o no era correcto. Sí. Bueno, doctor, y cuénteme un poco más sobre lo que significa verdaderamente el médico clínico. ¿Qué es la clínica? ¿Qué es la clínica? Bueno, el médico clínico, digamos, abarca muchas patologías. Atiende en general a adultos, o sea, mayores de 15 años, hasta los más viejos, y abarca muchas patologías. Se necesita una formación muy amplia porque las patologías que nosotros tomamos son muy variadas. Podemos diagnosticar una endocarditis, podemos tratar un diabético, podemos atender pacientes con cáncer. Es muy variada la disciplina en sí, es muy amplia. Ahora eso lleva mucho tiempo de estudio también, ¿no? Y se hace una especialidad. Claro. Se hace una especialidad en clínica. Que la gente por ahí tiene la información errónea, cuando el médico se recibe, no es médico clínico, es médico. Claro, es médico. Es médico. Para ser médico clínico hay que hacer una especialidad y hay que hacer una certificación. Claro. O sea que hay que rendir un examen, presentar antecedentes, hacer una residencia de clínica. Y eso son 5 años más de estudio, ¿no? Sí, son varios años más. Y ahí recién uno puede decir, porque es difícil, es muy complicado poder llegar a ese título. A mí verdaderamente me admira el médico clínico porque el hombre que tiene las respuestas para todas las enfermedades, digamos, ¿no? Más o menos algo así. El médico clínico es como la formación del médico cirujano, del médico neurólogo, del médico anestesiólogo. Todos tienen que hacer una especialidad. Exacto. Y el clínico también tiene que hacer una especialidad, En la clínica. que es la clínica. No puede llamarse un médico recién recibido médico clínico. Es médico nada más. Bien, doctor. Y hoy, ¿cuál es el consejo que le daría a las personas que nos están viendo saludablemente para poder cuidar su salud? Y hay mucha gente que se sacrifica mucho, mucha gente que sale temprano a la mañana, incluso gente que trabaja en el campo, que nos está viendo. ¿Cuáles serían sus consejos para estas personas que verdaderamente llevan a veces una vida muy dura en el campo, por ejemplo, o trabajan muy duro en el cerco, trabajan muy duro? ¿Qué es lo que usted les aconsejaría? Un hábito de vida saludable. Un hábito de vida saludable. Que no fumen, que no tomen mucho alcohol, que no se pongan obesos, que hagan dieta, que hagan actividad física. Obviamente la gente del campo no le va a mandar a hacer actividad física porque ellos hacen haciendo actividad física, pero que se moderen un poco con la alimentación, que no generen sobrepeso, que no fumen, que no consuman mucho alcohol. Y de vez en cuando, como te digo,
siempre se trata de explicarle a la población que tiene accesibilidad a los estudios complementarios, hacerse un chequeo, ir una vez por año. Una vez por año hacerse un chequeo del laboratorio. Electro también se puede hacer en las personas que tienen alguna patología que predisponga a tener problemas cardiovasculares. Por ejemplo, un diabético, al diabético se le hacen electro una vez por año, cuando no tiene una enfermedad cardiovascular, porque es un chequeo. Hay enfermedades que ameritan hacer un electrocardiograma porque a veces complican la parte cardiovascular. Claro, sí o sí tiene que hacerse. Sí o sí tiene que hacerse. Es obligatorio. De rutina no se pide electro a todas las personas. Claro. No se pide. Correcto. Solamente a los que tienen algún antecedente que pueda tener peso sobre una enfermedad cardiovascular. Correcto. Lo que sí se puede hacer una vez por año es un laboratorio. Claro, exactamente. Un periodo de análisis. Un periodo de análisis. Ahora, la herencia tiene mucho que ver también en esto, ¿no? Los factores hereditarios. Por ejemplo, en la diabetes, te voy a dar un ejemplo. Ahora está muy discutido, se discute mucho, pero antes nosotros decíamos que el que tiene un antecedente familiar directo como madre o padre, Ajá, tiene un 40% de posibilidad de tener diabetes. Y si tiene padre y madre diabéticos, tiene un 60% de posibilidad de tener diabetes. Ahora eso está más discutido, pero en general lo que nos referíamos antes era el peso estadístico de la genética en una enfermedad. Ahora, ¿por qué se discute? ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Que no es genético? Lo que pasa es que hay participación de muchos factores multicausal en la enfermedad. Al ser multicausal ya se discute un poco si tiene tanto peso el factor genético o no. Ajá. ¿En las cardiopatías también tiene mucho que ver la herencia o no? En las cardiopatías no tanto. No. Hay algunas cardiopatías en específico que sí tienen peso de herencia, pero no en todas. No en todas, solo en unas cuantas. Bien, doctor. Y la otra pregunta, porque la hipertensión arterial, ¿qué significa la hipertensión arterial? La hipertensión arterial son los valores altos de presión arterial. Cuando el paciente va y se toma la presión, le dan los valores, ahora se dice por arriba de 130-80. Eso iba bajando porque antes era 140-90. Era 140-90, ahora se dice 130-80. O sea, los pacientes que tienen por arriba de 130-80 se los diagnostica como hipertenso. Claro. La hipertensión también, como la diabetes, lo que se indica primero es modificación del hábito de vida. Dieta, actividad física, bajar de peso y poca sal. Poca sal. Y después viene el tema de la farmacología, que son los medicamentos. Claro. Que hay una variedad muy grande de antihipertensivos para tratar. Que uno lo elige al antihipertensivo de acuerdo al paciente. Porque hay antihipertensivo específico para cada paciente. ¿Sí? Uno no medica con la misma receta a todo el mundo, sino que cada medicación se adecua mejor a un paciente determinado. Digamos, ¿a qué tipo, por qué qué es lo que el paciente ve a usted como médico para recetarle determinado antihipertensivo? Por ejemplo, si es mujer y está en edad fértil, necesita un tipo específico de antihipertensivo. El hipertenso que tiene cardiopatía de fondo necesita otro tipo de antihipertensivo. Perfecto. ¿Sí? Hay, como te digo, hay una selección que se hace del antihipertensivo de acuerdo a la individualidad del paciente. Claro, la edad también debe tener. La edad también tiene que ver. Claro. Perfecto, no, bien claro, porque esto le agradezco, doctor, porque es muy simple, ha explicado de manera muy clara, muy entendible, y bueno, hay gente que nos manda mensajes y nos pregunta, y a veces es importante poder
llevarle una respuesta simple y que verdaderamente entiendan. Por último, ¿el cáncer es hereditario, doctor? Sí, en algunos cánceres hay un factor genético. Hay factores genéticos. Hay factor genético. Como en el cáncer de colon, por ejemplo. A los familiares de las personas con cáncer de colon se los estudia también. Cuando hay antecedentes en la familia de cáncer de colon, se le indica a los familiares que se hagan estudios. Claro. Porque hay un peso genético. Hay un peso genético. Entonces, los familiares directos de esa persona se tienen que hacer estudios cada un determinado tiempo de pesquisa de cáncer. Claro, claro. Y hay uno, por ejemplo, mi papá, por ejemplo, a él se le despertó un cáncer de hígado ya siendo un hombre grande, digamos, tenía más o menos 58 años, algo así. Y se le despertó así. Eso puede ser que haya estado en su hígado, o se despierta o se enferma porque sí. Lo que pasa con el cáncer de hígado es que hay que saber si hay enfermedades predisponentes a desarrollar cáncer de hígado, como puede ser una hepatitis C. ¿Sí? Hay enfermedades que predisponen a desarrollar cáncer de hígado. Y hay otros cánceres de hígado que son de nuevo, o sea, vienen porque vienen. ¿Sí? Porque mi viejo no tomaba, mi viejo no fumaba, era un hombre sano. Lo que sí renegaba mucho porque él, por su trabajo, pero era una persona sana, digamos, no, nunca tuvo, ni tampoco llevó una vida descontrolada, decir, fumo, tomo, no, para nada. También hay que diferenciar el cáncer de hígado de otros cánceres, porque no te olvides que el hígado es el filtro del cuerpo. Claro. Igual que el riñón, el hígado es un filtro del cuerpo. Entonces, cuando hay cáncer en otras localizaciones, a veces vienen y se pegan en el hígado. Se filtran en el hígado. Se filtran en el hígado, entonces hacen metástasis en el hígado. A veces los diagnósticos de cáncer de hígado no son cáncer de hígado, sino metástasis de otros lados. Ah, sí. Claro. Mire usted. Porque terminó en el hospital italiano, ahí se le hizo los estudios, bueno, justo al haber salido en la Unión del Forero, y era imposible operar. En ese momento era imposible operar. Me acuerdo que había una sola persona en todo el país que hacía ese tipo de operaciones. No me acuerdo en este momento el nombre del médico, que daba conferencias en todo el mundo, y bueno, venía una vez a la Argentina, que era argentino, y bueno, esa vez lo pudimos casar nosotros allá en el hospital italiano. Y bueno, no hubo caso, porque me dice, mira, él está justo, el tumor está en el conducto biliar. Entonces, el conducto biliar, entonces es imposible. Y bueno, él falleció de eso, sí, pero bueno, yo me imagino que no debe ser tan así ya. No, se avanzó mucho con la medicina. Se avanzó mucho con la medicina. Hay casos que antes eran incurables que ahora se hacen tratamientos. Y son llevaderos. Son llevaderos. Y bueno, doctor, ¿algún consejo, algo para la gente que nos está escuchando, nos está viendo? No, que trate de llevar una vida saludable, digamos, porque la mayoría de las enfermedades son por malos hábitos de vida. Entonces, que traten de llevar una vida saludable, que coman saludable, que hagan actividad física, que no fumen, que no tomen alcohol, que se cuiden en la vida diaria, porque eso hace que el organismo esté más saludable. Hay algunas comidas que no deben ser tenidas en cuenta, o por ejemplo el pan, si una persona está bien, lo puede comer. Si una persona es saludable, puede comer lo que quiera. Puede comer lo que quiera. Cuando la persona empieza a tener patología, como por ejemplo el colesterol alto, los triglicéridos altos, ya se empiezan a hacer restricciones en la carne. Correcto. ¿Sí? Si es diabético, se hacen restricciones con el pan, con la pasta, con alguna fruta, algunas verduras.
lácteos descremados, ¿sí? Cuando hay patología ya la alimentación se empieza a reducir y a circunscribir cuando hay alguna patología de fondo, ¿sí? Por ejemplo, para personas que tienen problemas del estómago se hace una dieta gástrica, ¿sí? Para las personas que tienen problemas hepáticos se hace una dieta hepática, o sea, pero ya hablando por patología, hablando cuando el organismo está enfermo, se indica la dieta. Si la persona es saludable, ningún drama. no hay ningún drama. Doctor, y por último, el colesterol. ¿Qué pasa con el colesterol? ¿Es exceso de grasa en el organismo? ¿Qué es el colesterol? Bueno, el colesterol, para que me entienda, es la grasita que está en la sangre, igual que los triglicéridos. Correcto. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Sí. El colesterol malo deposita grasa en las arterias y el colesterol bueno la saca a la grasa de las arterias. El problema es cuando está el colesterol alto y el colesterol malo está alto, porque eso genera que el organismo deposite grasita en los vasos sanguíneos. Y lo van achicando al espacio. Lo van achicando al espacio. Y a veces esa cosita de grasa que nosotros llamamos placa de ateroma, a veces se complica y genera una trombosis, una enfermedad de la placa. Y eso cuando está en el corazón genera infarto del miocardio o cardiopatía isquémica. Y cuando está en las arterias carótidas te da problemas de ACV isquémico. ¿En serio? Cuando está en las piernas te da claudicación intermitente porque caminas una cuadra y te duelen las piernas, porque están trancadas las arterias. ¿Sí? Tener enfermedad vascular generalizada. Por eso nosotros lo pesquisamos en colesterol y cuando el paciente tiene colesterol alto, tratamos de bajarlo. Bien. Y de reforzar el colesterol bueno y de bajarlo al colesterol malo. Para eso hay una serie de medicaciones muy amplias que vienen ahora, pero siempre hay que tener en cuenta el contexto del paciente. No hay que medicar un valor. No se medica el valor, se medica el paciente. Correcto. A ver, suponete el paciente que yo veo que tiene 220 de colesterol y está con medicación y no tiene ningún factor de riesgo y eso está mal. Está mal. Está mal. Hay que verlo al paciente en su integridad. Ver si tiene otros factores, si es hipertenso, si es diabético, si es cardiópata, si es insuficiente renal, ver qué otra patología tiene y entender al paciente como un completo. Claro. Para indicarle la medicación que mejor se le ajuste a él. Una estructura completa. Claro. Bien, ¿y cómo se lo combate el colesterol? ¿Con dieta? Lo mismo, dieta y actividad física. Dieta y actividad física. O sea que es el secreto y la llave para poder llevar mejor la calidad de vida. Cuando los valores de colesterol están muy altos se medican, pero siempre la primera intervención es la dieta y la actividad física. Uno tiene un paciente con colesterol alto, le dice, hace dieta, hace actividad física, vuelve en 2 meses. Vemos en 2 meses, el valor no ha bajado, empezamos con la medicación. Pero si el valor viene bajando con dieta y actividad física, lo dejamos con dieta y actividad física. Claro. Evitamos la medicación. Siempre la medicación es algo extraño que entra al organismo. Claro. Es algo extraño que entra al organismo. Entonces, siempre que se pueda no medicar, es mejor. Es mejor. Perfecto. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Meeting Silva vas a empezar. Con Meeting Silva e inspiración. Bueno, así estuvimos con el doctor Rafael Nieva Rodríguez. Él es médico clínico, como verán, lo hemos paseado por varias patologías y bueno, esperemos que les haya servido a ustedes todo lo que él nos ha enseñado, nos ha contado, nos ha dicho. Él es de la localidad de Monteros, atiende en Monteros y bueno, te llevamos el médico a tu casa para que, bueno, con su solidaridad
pueda servirte, de serte útil en el cuidado de la salud. Te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho y nos estaremos viendo la semana que viene si Dios lo permite. Abrazo. Cuando el cuerpo de la mente quiere brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Convirtiendo y cielo en energía, aprende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Vitín te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que podés aplicar. Con entrevistas, datos y diversión, la salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Vitín te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con de vivir bien es lo natural. Míranos en vivo por nuestra web. Canal5tucumán.com.ar. Canal5tucumán.com.ar. Toda la información actualizada. Toda la información actualizada. Canal 5 Tucumán Interior.